Que digan os que non temos que se entende a economía, que é difícil entender a economía. Que ven explicarlo e que cariño que dan as tres persoas que comentaron aquí. Bueno, a idea que fora intervencións da xente o máis longas posibles, o que pasa que son as horas que son. Entón, mentre poidamos estar aquí e elas queren continuar, ou poidan continuar tamén, pois estamos un anaquiño. Para facernos unha idea, canta xente lle gustaría pedir a palabra aquí? Bueno, pois iso está ben que vai a ser unha pregunta importante. E claro, comeza. Bueno, primeiro gustaríame dar as grazas aos tres porque pareceme que foi unha intervención de luxo estar aquí e acojonante con estas eminencias que temos aquí hoxe encima da mesa, non? Quería daros as gracias tamén por o esforzo que fixeches, porque entendo que debe ser difícil en tan pouco tempo concretar as cuestións máis importantes. Quería dicir unha cousa, dende o punto de vista económico, hoxe estivemos aquí a escoitar todo o tema da débeda, en relación sobre todo co tema da débeda, pero eu pregúntome se o problema non irá máis aló do que a débeda, é dicir, se non será que xa é unha cuestión como máis sistémica. É dicir, que o roubo non empezou coa débeda, digamos, ilexítima, que moi ben explicades, senón que incluso na propia forma na que está montado o sistema, bueno, veía, cando facías unha alusión ás contradiccións que había, que pareceume que era como unha alusión tamén a contradicción esa entre capital e traballo, é dicir, entre que ao final o que fai o traballo ao final resulta que está por un lado e por outro lado está o que ten o capital pode, digamos, aproveitarse do que fai o traballo expoñéndole as exixencias que el quere, exixíndolle baixar o sueldo, bueno, toda a situación que vemos agora, que nas situacións de crise, digamos, é onde máis se nota que uns que son propietarios, que teñen, digamos, a sartén polo mango, no sentido de que poden presionar aos demais a ter que aceptar unhas condicións, digamos, malísimas. Entón, a miña pregunta é se non haberá tamén outro sistema no que sexamos traballadores, os que, como comentades, realmente son os que sosteñen ao final o PIB, porque son os que pagamos casi todos os impostos. Se non haberá outro sistema posible no que os traballadores, pois, digamos, de alguna forma, sexamos os que deixamos de alguna forma a economía e non, pois, os que ao final xa, digamos, que xa están forrados de todas estas cousas. Era un pouco a cuestión. Unha pregunta máis política e económica, pero se non se ten... Podo facer yo a pregunta sin contestar todo? Sí. Dos preguntas. A primeira, a crisis é unha crisis de modelo ou unha crisis de sistema? Esa é a primeira pregunta. A segunda pregunta, é unha solución máis ou menos civilizada ou imos cara a unha terceira guerra mundial? Empezas ti e... Quen queira empezar? Os tres? Xa ti ben. Cando se falaba desa contradicción que ten o propio sistema capitalista entre facer reconciliables os intereses do traballo e do capital, non? Porque iso se fai nos sistemas actuales, se fai de modo pactado, con pactos que normalmente están inspirados en normas morales teóricas que ordenan a sociedade e tamén en pactos constitucionales. Dices, si eso que foi o que permiteu durante un certo tempo que o capital tributara e aportara e permitira que o sector público poidese facer políticas redistributivas potentes en términos de transferencias de rentas ou prestación de servicios, se permiteu iso,
pois parece que foi como un sono, non? Iso ocorreu, pero en estos momentos el neoliberalismo, es decir, que es la versión radical de defensa de los intereses, que dice, no, aquí el capital es el que manda y ordena, y por tanto se desregula las relaciones laborales, se debilita al sector público, si hay un desmantelamiento calculado del estado de bienestar, las desigualdades son brutales, el sistema genera desigualdades brutales, impropias de unha mínima organización social civilizada e menos democrática. Non pode ser democrática que el 90% esté en la pobreza y alguna parte en la pobreza extrema, en la exclusión prácticamente, a costa y financiando o traballando a costa de un grupo minoritario. Eso é imposible. O deberían de saber los propietarios de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Es una situación que en estos momentos se sienten amparados por moitos aspectos, non? Teñen moito poder, teñen o poder de descalificación e de falseamiento de las explicaciones teóricas de la realidad, teñen control de las universidades, os libros neoliberales en as facultades de económicas é impresionante xa como está, só falta que os chavales xa salen co pelo engominado de directivos da empresa. É tremendo. E xa non as mandan os institutos tamén, se nos chegan os libros neoliberais aí en biblioteca. E la socialdemocracia, que era a versión pacífica para transformar eso en sociedades máis humanas, pois o fixo co estado de bienestar, pero agora, si hai un partido político desnudo, son os partidos socialdemócratas. Es que ahora xa lo desprecian los partidos los partidos republicanos o del Neoparty, como se chama? Del Tea Party, pues es que lo desprecian xa, dicen, nosotros nada. Y de manera que o es de alguna forma, yo no diría de Terceira Guerra Mundial, pero sí de facer alguna expresión, en último caso, de violencia, de seriedad en esto. ¿Qué pasaría si a gran maioría dos traballadores deixara de pagar os impostos? Imaginas unha revolución pacífica tipo Gandhi, non? Dice, pues non pagamos, que nos metan na cárcel a todos, a ver si poder, pero esta estafa non as pagamos. Non soportamos esto, e que los otros non paguen porque se burlan e despois aún por encima nos sacan el dinero e nos mandan as directrices do que temos que facer, e do que ten que facer o gobierno. E dice, pero isto que é? Es que chega a... É certo que somos, explicando isto, somos por ahora unha minoría que trata de reflexionar sobre estas cousas e como funciona o sistema. E isto pode durar. Hombre, os capitalistas inteligentes, pois, normalmente dicían, no, cédele, que damos unha parte antes que nos maten. Ou que nos maten, ou que se nos mata, eles nos maten a nos mutuamente, non? Pero es que é unha situación durísima e que non tienen visos de cambio. Si el partido que en vez de decir, no, es aquí a la fuerza, por ahora fuerza pacífica, pero es a la fuerza, queremos cambiar esto. Y el partido que estaba la socialdemocracia, los partidos socialistas, los partidos socialdemócratas decían, bueno, pactamos, están impregnados, un ala importante, están impregnados de doctrina neoliberal. Tienen una parte, los partidos socialdemócratas, muy liberales, ¿no? Pero los que vencieran los otros, los que dicen, no, el Estado ten que xogar aquí el papel redistributivo, que o mercado non fai, el mercado funciona acumulando cousas, acumula rentas, empresas, patrimonios, población, capital humano.
o eixo atlántico de Galicia está concentrado, a maioría de todas estas variables está concentrada aí, e despois hai desequilibrios territoriales e económicos e de rentas tremendos en Galicia. Este é un problema, por exemplo, que a Xunta de Galicia nunca fala disto, pero iso é un problema que temos aquí grave, de estar concentrado todo, generando desigualdad e abandonando o interior de Galicia, de Ourense e de Lugo, que é tremendo, está con concellos cada vez máis descapitalizados, embellecidos e con fecha de caducidade. Bueno, quero decir que el futuro, si se quere pensar ben, está difícil, porque el sistema capitalista duro non o resolve, eles funcionan de outra maneira. E, por tanto, non te sei dicir se habrá guerra mundial ou unha guerra mundial, pero algún elemento de seriedade ou de tensión ten que haber, na gran maioría. Probablemente nós, non sei se o conocemos, ou se a guerra civil, temos unha guerra civil que é o máis tráxico que pode pasar a un país, pois está relativamente próxima e dice, vamos a andar outra vez, pero non é un problema só de España, é un problema máis amplio, non? Controlan as universidades, controlan os medios de comunicación, el control ideolóxico e la mentira permanente nos medios de comunicación, falseando todo, está aí, o estamos vivindo. E o resto está unha minoría e te llaman rojo de mierda, ou que somos 4 tontos que estamos aquí dicindo, bueno, pois non sei hasta canto duro, pero non ten boa pinta de que isto siga por este proceso de acumulación, ao meu xuicio. Bueno, eu vou a ser un pouco máis breve sobre a relación capital-traballo. Eu penso que deberíamos de enfocar o que sería esa contradicción na loita, sobre todo polo que sería a democracia, pero a democracia no sentido máis alto do termo, como poder do povo, con outros pilares fundamentais. O primeiro, a liberdade, que sería entendida como capacidade para participar en política de forma diaria e de forma constante e non mediante unha representación, é dicir, a participación política das clases populares constante e consciente. E outro pilar, que tal vez enfoca máis co que preguntabas, era a igualdade. Igualdade entendida como a redistribución da riqueza, pero a redistribución da riqueza, evidentemente, de arriba a baixo, non como está pasando agora, que é unha distribución da riqueza do traballo cara ao capital. Por exemplo, un inciso, xa que falábamos de débeda, a débeda en sí misma, a débeda sempre soberana, entendo, non outra cousa que unha redistribución tamén da riqueza de abaixo hacia arriba. É dicir, un Estado saca a venda ao mercado de débeda pública un bono, realmente os bonos de débeda pública, quen os compran? É dicir, pues, bueno, sí, pode que hai un liberal que dirá que hai pequenos inversores que tamén participan e compran bonos de débeda pública. Moi ben, pero a inmensa maioría dos títulos son comprados por inmensas entidades financieras ou por ricos que son os que reciben os intereses pagados como cos impostos que pagamos nosotros. Por exemplo, en ese sentido, eu penso que a loita debe darse nese sentido, a loita por a democracia, esos dos pilares, igualdade e liberdade. Sobre o cambio de modelo, cambio sistémico, bueno, sí que hai un cambio de paradigma, parece no capitalismo, tanto na forma como o capitalismo dase a entender cara ao resto da sociedade, falaremos dun terceiro paradigma, ese paradigma da empresa como etérea, como non sería como o primeiro paradigma do capitalismo, que sería o patrón, que é o xefe visible, que sabes quen é, ou ese segundo paradigma do capitalismo de unha empresa máis grande con un director comercial e os donos xa convertido nun accionista. Falaremos xa dun cambio de sistema, pero dentro do capitalismo, o que Mandel chamaría o capitalismo tardío. Estamos nesa fase. Non podo saber tampouco como vai a resultar, porque non somos parte implicada de eso. Sobre a última pregunta, bueno, pode iniciarse neste momento un período de loitas. Hai un pequeno paralelismo, a mí non me gusta tampouco recorrer a historia
nendo presente para buscar paralelismos, porque pode levar a presentismos que non conducen a nada, pero sí que podemos entender que, sobre todo aquí no Estado español ou en África, non? Serían as migracións do 15M de 2011 como unha antesala ao que sería o movimento do 68, pero sendo nós neste momento nos anos 40 e nos anos 60, pois na década dos 30, é dicir, como un proceso de loitas que poderían empezar agora, que acabarían tendo sobre ese movimento ou a súa madurez dentro de un par de décadas. Podería ser. Pero claro, eso tamén depende de nós, da nosa capacidade, de ata onde queran o capital levar a súa resistencia. Eso dependerá, non é algo que a historia non é determinista, non podemos tampouco agora saber como vai suceder. A débeda é un imposto aprazado. A débeda chamase débeda pública, pero é un imposto. A débeda págase despois con un imposto, pagarán os fillos, os netos ou a propia persona que vive a vida da débeda pública durante un tempo determinado. E ademais provoca ilusión fiscal, provoca os ciudadanos que normalmente non perciben. A ilusión fiscal é unha percepción distorsionada da realidade en este caso. Non perciben que os servicios los está soportando el con seus impostos. Cando se financia un servicio a través de subvencións ou por débeda, xenera ese efecto de que parece que vende gratis isto. Isto non o paga nadie, é a débeda aplazada. Os políticos que utilizan el ilusionismo, que hai moitos, pois é un peligro público sempre. Son un peligro público, estos hai que andar con moito cuidado. Sempre utilizan a débeda para maximizar os beneficios de sus prestaciones e ganar votos. Se utiliza normalmente nos procesos electorales, un ciclo político electoral. A débeda ten un montón de riqueza cando se analiza por múltiples veces. Xa estuvo moi ben toda a tarde, xa. Queria dicir algo, si Acabaches. Sí. Si crisis de modelo o crisis de sistema. Bueno, yo entiendo que la propia historia del capitalismo es una historia de las crisis económicas. No se puede entender el capitalismo si es que dejamos la existencia de las crisis. El propio desarrollo del capitalismo es eso. Es contradicción tras contradicción. Es evolución, expansión, achique, crisis, concentración del capital, tasa de beneficio que cae, tasa de beneficio que sube. Hay muchos modelos que describen el funcionamiento del capitalismo. Para mí, no solamente Marx es un modelo válido, pero también incluso modelos que toman elementos del marxismo y del keynesianismo, como es el modelo de Goodwin, que es un modelo precioso además, desde el punto de vista teórico, cómo se explica la evolución de la crisis y cómo la contradicción entre trabajo y capital en las crisis se resuelve, y cómo en las épocas de auge esa contradicción supuestamente se evade, desaparece transitoriamente. Es decir, el capitalismo como tal es un sistema de organización de la producción y de la distribución. El problema está que las sociedades deben saber cómo es que quiere ella, como sociedad, como elemento pensante, ¿no? Los individuos que conforman una sociedad deben saber qué tipo de modelo quieren para que se produzcan los bienes que ellos necesitan para su reproducción y cómo estos bienes se van a distribuir. ¿Sobre qué base se van a distribuir? Se van a distribuir sobre la base de que decide aquello que se produce y cómo se distribuye el señor y dueño de los medios de producción. Entonces estamos hablando de un modelo capitalista o podemos estar hablando de otro tipo de modelos. Pero cuidado, yo creo que es una crisis que no hay que, yo no diferenciaría entre modelo y sistema. El capitalismo puede vivir en muchos sistemas, no solamente en muchos, a partir de muchos y diferenciados modelos
económicos. El modelo sueco y el modelo danés no tiene nada que ver con el modelo español, o bien poco que ver. Eso sí, en lo esencial son modelos capitalistas. Pero hombre, entre el capitalismo sueco, el capitalismo danés o el capitalismo noruego y el capitalismo español hay un abismo. Y me atrevería yo a decir incluso. O incluso sistemas políticos. En España bajo el franquismo había capitalismo, como lo hay hoy. Es más, en tiempos de Franco había empresa pública, que después, a partir de los años 80, empezó a desmantelarse. Se empezó a privatizar. Es decir, el capitalismo puede reproducirse, se reproduce de muchos modos. El capitalismo japonés funciona de manera bastante diferente a cómo funciona el capitalismo alemán. Sigue más lejos. El capitalismo alemán nace y crece y se desarrolla a partir de unos comportamientos de los yungas completamente diferentes a como puede ser el capitalismo francés. En ese sentido, en su nacimiento se parece bastante al capitalismo japonés, que nace a partir del año 68 del siglo XIX de la llamada revolución de los Meiji. ¿No? Bien, pero son modelos pero en sí mismo la crisis, llamémosle como queramos, es una crisis del capitalismo en 100%. Es una crisis de funcionamiento del sistema. Que además, cuidado, no nos dejemos engañar por las cosas. Se parece mucho en sus orígenes y en su propia estructura a la crisis del 29. Se parece muchísimo, además. Con la diferencia de que en el año 29 se tomaron una serie de decisiones para resolverla, como es, por ejemplo, pues, bueno, el New Deal, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O todas las políticas keynesianas, la política monetaria tal y como la conocemos nosotros hoy, o las políticas anticíclicas, como a las que hacía alusión antes Joaquín Álvarez Corbacho, pues, vienen de ahí. Vienen de ahí, de la experiencia de que el capitalismo como tal, como sistema, dominado estrictamente por el mercado, concepto neoliberal hoy, pero que pertenece a la teoría clásica y neoclásica, ¿no? El modelo clásico y neoclásico, según el cual el mercado lo resuelve todo. Keynes viene y dice, no señores, perdón ustedes, incluso con tipos de interés cero, con la trampa de la liquidez esto no funciona. El otro día, la semana que viene posiblemente el Banco Central Europeo puede decidir si bajan los tipos, el tipo básico del 0,25 al 0%. La teoría clásica, el modelo clásico de Estado puro diría, a menor tipo de interés, mayor actividad inversora. Pero no funciona. En las crisis, sobre todo en estas grandes crisis, como la del 29 y la que tenemos hoy, eso no funciona. Ahí la única salida que habría es la que en su día se proporcionaba desde posiciones socialdemócratas, o casi socialdemócratas, porque yo no sé si Keynes es un socialdemócrata. Desde la demanda. Evidentemente hay que generarse, porque eso de que la producción genera su propia demanda, vamos, no se lo cree nadie. Todo lo contrario. En estos momentos están bajando los salarios y habrá que preguntarse quién va a vender esa producción a mayores. Además es muy fácil echar la cuenta. Si cogemos una función de producción, echamos la cuenta y decimos, vamos a ver, si bajan los salarios, y al bajar los salarios a los capitalistas les es más ventajoso contratar más gente porque el salario ha bajado, vamos a producir más. La pregunta es, ¿quién va a comprar esa producción adicional? Claro, cuidado que la respuesta también puede venir del otro lado y dice, el sector exterior. Cuidado, que es lo que se está difundiendo en estos momentos en España a partir del avance que ha tenido el sector exterior en los últimos 3 años. No me extraña si bajaron los salarios el 9%, el 10%, en algunos casos hasta el 13%, en algunos sectores hasta el 13 y 14%, es obvio que la producción se incremente, porque la única salida es el exterior. Pero cuidado, el sector exterior tiene sus límites también. Y sus competencias. Y evidentemente... Alemania funciona así. Alemania funciona así, pero cuidado, Alemania tiene una estructura industrial que nosotros no tenemos. Aquí, ¿qué es lo que se está exportando mucho hoy en estos momentos? Se está exportando fundamentalmente bienes agrícolas, del sector primario. Del sector primario. Porque, evidentemente, el sector industrial está hecho unos zorros. Y yo quería decir algo sobre el tema. Crisis de modelo, crisis de... Una sociedad que tiene el 44% de la juventud desempleada, que tiene 280.000 familias desahuciadas, que tiene 6 millones de parados, que incluso un ministro de carácter fascistoide se le ocurre decir, de carácter fascistoide o de mentalidad o ideología fascistoide, me da igual, pero es un fascista,
que le niega la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Esto es fascismo puro y duro, esto es un capitalismo totalmente autoritario, se le llame como se le llame. Y esta sociedad así no se va a poder mantener por mucho tiempo en su definición de sociedad democrática. Es que es imposible. Una sociedad no puede tener el 44% de su juventud en el paro, con las perspectivas de que en los próximos 15 años muchos de ellos no van a saber lo que es fundar una familia, que no van a saber lo que es vivir dignamente y de su propio esfuerzo. Una sociedad no puede sentarse sobre estas bases. Es totalmente imposible. Rompe. En algún momento tendrá que romper. Del modo que sea. Pero es lógico pensar que esto puede ocurrir. Es que tenemos 1,3 millones de familias que no tienen ingresos regulares. Por otro lado, tenemos evidentemente uno de los señores más ricos del mundo. Y tenemos una de las peores distribuciones de la renta en toda Europa. Estamos en 34 cuando Dinamarca está en un índice de Gini de 23, que es una barbaridad, una barbaridad. El índice de Gini es esto. El índice de Gini, si tú tienes una gráfica, esto sería población y rentas. Si el 10% de la población tiene el 10% de los ingresos, el 20, el 20, el 30, el 30, el 50, entonces sería la diagonal. Cuanto más tú estés alejado de esto, peor es la distribución. Pues claro, España está aquí, pero es que Dinamarca está aquí. Esta es Dinamarca, la que está más cerca de la diagonal. Esa es tú coges la integral y integras la superficie que está antes. Cuanto más alto sea esto, cuanto más alto sea este hueco entre la diagonal y la curva correspondiente al país, mayor es la distribución. Mayor es la desigualdad, perdón. Mayor es la desigualdad. ¿Ya? Es lo que dice el índice. Y otra cuestión es si es que esta sociedad va a aguantar tanto tiempo. Porque yo ya lo dije en el año 2008. Esta crisis en España va a ser muy, pero que muy larga. Muy, pero que muy larga. El paro no bajó en España, en los mejores años del boom inmobiliario, no bajó del 9%. Bueno, perdón, hubo un año que estuvo en el 8%. Creo que estuvo en el 8%. La tasa de desempleo. Una barbaridad de todos modos. Porque el capitalismo español nunca fue un capitalismo que generara empleo. Ni tampoco es un capitalismo que se caracterice por tener unos capitalistas serios, honrados, para más veamos el señor de la COE que está en la cárcel o ronda en la cárcel, no sé si está fuera o dentro, porque en este país nunca se sabe si están dentro o están fuera, no sé qué hacen los fiscales, mejor dicho, yo sí lo sé, pero en cualquier caso no es precisamente un capitalismo que se caracterice por lo estoico que sea, por el rigor, por la moralidad, que es lo que falta también. Es que no leyeron nunca al amigo Werner Sombart, nunca lo han leído, no saben lo que es apretarse el cinturón, a ahorrar y dedicarse a la investigación para producir cosas nuevas. Es lo que hace un capitalismo puro y duro. Es lo que hace un capitalista. El de aquí no, el de aquí es un depredador. Es un depredador. Es un depredador. La empresa española que gasta más en I+D es Telefónica, que no llega ni siquiera a 400 millones de euros al año. Y quería yo saber si es que esos 400 millones en I+D de Telefónica son todos gastos en I+D o son gastos que se camuflan para luego desgravar como gastos de I+D. Cuidado. Claro, esa es la cuestión. Porque la investigación, los productos de alta tecnología que ha diseñado Telefónica en los últimos 30 años, quiero yo verlos. Nokia y la Volkswagen y la Bayer Leverkusen son empresas capitalistas. La primera una finlandesa y las otras dos son alemanas, pero que gastan la friolera al año de más de 7.500 millones de euros en investigación. Y ahí sí se hace investigación. Ahí sí se hace investigación. Pero ya con esto acabo. Yo creo que la crisis va a ser sobre todo mucho más larga que en otros países. Por diversos motivos. Primera cuestión. La pequeña y mediana empresa española, el capitalismo, las crisis económicas, en el capitalismo se caracterizan por algo que es
que es indiscutible, y es la destrucción de capital. En toda crisis económica lo que se constata es una enorme destrucción de capital. Es una destrucción de capital. ¿Qué se entiende por destrucción de capital? Pues que el capital fijo, fundamentalmente, se convierte en obsoleto. Hay muchas instalaciones que no se utilizan, que desaparecen, empresas que desaparecen, que cierran, pero cuidado, la pequeña y mediana empresa española, que yo no lo dije aquí, pero sí lo tenía apuntado, la pequeña y mediana empresa española está pagando por sus créditos para llevar adelante sus programas de inversión y para adaptarse a nueva maquinaria, a lo que sea, a que salga al mercado, a nueva tecnología, está pagando 6 y 7 puntos por encima de lo que paga una empresa alemana. Considerando que la crisis en España ya lleva ahora estamos en su 6º año de facto, y considerando que esto va para largo, para muy largo, el día que la pequeña y mediana empresa española tenga que recurrir al mercado de capitales para llevar adelante sus planes de inversión, vamos a ver primero con qué fondos lo va a hacer, porque financiación propia no tiene. Tendrá que recurrir a un sistema bancario, un sistema financiero español bastante oligopolizado. Pagará mucho más que sus colegas alemanes, que sus colegas franceses, que sus colegas belgas. Mientras que los belgas y los franceses y los holandeses y los alemanes durante todos estos años han estado llevando a cabo inversiones de reposición, inversiones de ampliación o inversiones de tipo tecnológico, las empresas españolas no han podido por 2 motivos. Primero, porque no tienen fondos. Segundo, porque hay una crisis que, aunque produzcan más, no venden, porque la gente no les compra. Y tercero, porque los tipos de interés son mucho más altos que allá. La propia distribución, la desigualdad en la distribución de la renta, hace que la crisis en este país sea mucho más larga. Y va a ser mucho más larga. Y a mayores hay otra cosa. Bueno, no necesitemos más susto. Solamente una cosa. Si no, van a dormir. Una estructura productiva, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Porque se nos está diciendo que, bueno, que los alemanes nos van a comprar porque son así de buenos. Pero ahora que pasamos el Cabo de Hornos, ahora vamos bien. Pero bueno, yo creo que ya es muy tarde. Es que es tarde. Yo creo que ya es... Nos dejaron fuera. Yo solo quería agradecerles a los tres que estuviesen aquí de arriba hasta estas horas y a todas y todos vos por participar por aquí. Y recordar que, como era obvio que después de ver isto, a pregunta é por que non se construiu outro modelo de sociedade e como, a seguinte xornada, a posterior, vai ser sobre democracia e procesos constituintes, a que esperemos a cuidades tamén, e a próxima é sobre feminismo. Entón, esperemos tamén que veñades todas e todos. Nada máis, moitas gracias.